Pues en las capacidades, como lo han señalado los generales Giraldo y Salamanca, pero igualmente en los resultados que se requieren. Podríamos decir que estamos frente a 5 temas que se han tocado sustanciales en este Consejo de Seguridad. De un lado, lo que tiene que ver con desplazamiento y confinamiento, y la necesidad además de la atención humanitaria a las comunidades, sobre todo comunidades indígenas, como ha sido presentado por las secretarias de gobierno, por los alcaldes, por el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en lo que comprendemos por las operaciones necesarias que viene adelantando el Ejército Nacional, particularmente contra comandos de frontera, pues en todo caso significa para las comunidades una afectación, la necesidad de buscar resguardarse, pero que es indispensable además también esas operaciones, porque si no es permitir que los grupos armados ilegales continúen en el territorio sin ninguna consecuencia y por el contrario fortaleciéndose. Pero entonces, combinando estas dos situaciones de la necesidad de continuar con las operaciones y la necesidad de proteger a las comunidades, ya lo que se ha hablado de acuerdo con lo presentado por Franklin Castañeda, y en la necesidad de coordinar pues con las autoridades locales, pero también con las entidades nacionales en esa vía de atención humanitaria a estas comunidades. El tema de las operaciones de las fuerzas militares, especialmente contra comandos de frontera, como ha sido expuesto y que decimos es necesario persistir en esa actividad. Las grandes dificultades que se presentan por las confrontaciones entre comandos de frontera y particularmente la Carolina Ramírez, pero digamos en general el Estado Mayor Central, en lo que por acciones también del Ejército se ha logrado en buena parte impedir esas confrontaciones que también afectan a las comunidades, pero que en todo caso parecen igualmente, como veíamos en Nariño, como que estuvieran acumulando fuerzas para la confrontación entre esas dos organizaciones, y en lo que particularmente el Ejército Nacional tiene un papel fundamental de protección a las comunidades, e inclusive cuando las acciones de grupos armados ilegales, aún encontrándose en cese, afectan de manera directa a las comunidades, la obligación, la responsabilidad de las fuerzas militares es proteger las comunidades. Y no se podría decir que como estamos en cese, entonces no vamos a asumir respecto del Estado Mayor Central. Existe un cese en este territorio con esa organización, pero existen unas acciones también de esa organización en la confrontación con comandos de frontera que afecta a las comunidades. Cuando la afectación es necesario evitarla, yo creo que la fuerza pública tiene que intervenir, las fuerzas militares tienen que intervenir, sin que se afirme por eso que es que se está violando el cese, porque el cese, como hemos insistido, no es la permisibilidad a las organizaciones ilegales para que continúen cometiendo delitos sin ninguna reacción de parte de fuerza pública. Hay una reacción, como se ha producido, como se viene realizando en flagrancia, y con eso tantas capturas que se han logrado de miembros de las organizaciones, pero en esta particular afectación a las comunidades, insisto, creo que las fuerzas militares tienen una responsabilidad que asumir en la protección de esas comunidades. Yo estaba mirando las cifras de la coca en Putumayo, con ese incremento grande que hubo del 2021 al 2022, que llegó en el 2022 a 48.000 hectáreas de coca sembrada acá.
y que de acuerdo con la medición del del último trimestre del año pasado que hace el sistema de medición de la Policía Nacional, que hay dos sistemas de medición, uno que hace Naciones Unidas, el CIMSI, que es, digamos, la cifra oficial sobre la que también se hace un seguimiento internacional, pero hay otro sistema que es igualmente calificado y acertado, que es el de la Policía Nacional, que se llama CIIMA, y para diciembre del 2023 dice que eran 49.081 hectáreas. Y entonces sobre esto es uno de los puntos en los que creo que tenemos que insistir, porque si aquí hay 49.000 hectáreas sembradas de coca, significa o que sacan las hojas, o que sacan la pasta, o que sacan la cocaína, pero alguno de los tres sale. Que es verdad, por tanta presión que se ha venido ejerciendo, que entonces ubican laboratorios al otro lado de la frontera y allá procesan, pero no deben transportar los bultos, las toneladas de hoja de coca, deben transportar seguramente la pasta. Por eso preguntaba también cuáles eran los niveles de incautación de pasta, porque yo creo que tenemos que incrementar sustancialmente. Es que si son 49.000 hectáreas de coca, tendrían que ser toneladas de cocaína o de pasta que se estuvieran decomisando, y ese es un punto entonces en que el llamado pues tanto a las fuerzas militares como a la policía en la necesidad del incremento sustancial. Y el otro tema del que derivan tantas riquezas las organizaciones armadas ilegales, que tiene que ver con la minería ilegal. Estamos a nivel nacional en un mapa de ubicación, de georreferenciación de toda la maquinaria que existe en el país, con la Fuerza Aérea, con la Policía Nacional, ahora las nuevas responsabilidades que va a asumir también fuerzas militares en cuanto a la maquinaria amarilla, una vez el presidente de la República expida el decreto que le da competencia directa, sin depender de la policía, a las fuerzas militares para afectar esa maquinaria amarilla. Y la idea es que, duplicadas las capacidades, porque entonces no tendría que ser policía acompañando, ejército acompañando a policía, sino cada uno, inclusive con su policía judicial, bien por la Dijín o por el CTI, para no utilizar estas otras capacidades de la Policía Nacional en policía judicial, que podamos duplicar las acciones en contra de la minería ilegal, que es el otro tema pues sobre el que tenemos que hacer también una revisión cuidadosa. Decían que este año se han destruido 6 dragas en un territorio que está lleno de dragas, pero que en el inventario que estamos realizando, entonces ya para acciones concretas que tenemos que definir con las fuerzas militares y con la Policía Nacional. Y el quinto tema, que es el que tiene que ver con la seguridad ciudadana, el tema de los homicidios, que si bien, como lo expresaba el comandante de la policía, tuvo en comparación este trimestre con el último trimestre del año pasado una reducción del 8%, decía el coronel Baney. Esto significaría que estamos en una tendencia decreciente, porque comparado, como lo tenemos en las cifras, con el primer trimestre del año pasado, pues el incremento es de más del 100%. Pero que es importante destacar esto de la reducción este trimestre en comparación con el trimestre anterior,
porque podría ser un indicativo de mejoramiento efectivo de la situación. Lo que no se presenta con los delitos de hurto y extorsión, particularmente, aunque se decía el capitán del Caula que la extorsión no era una fuente importante porque el financiamiento fundamentalmente estaba por la minería ilegal y por el narcotráfico. De todas maneras, son niveles elevados siempre en todo el territorio nacional donde tiene presencia estas organizaciones armadas ilegales y que afectan de manera mucho más sensible a las comunidades, a toda la población, esto de las extorsiones, sobre lo que entonces la confianza en que con nuevas medidas, como han sido anunciadas por el general Giraldo, de tener, por ejemplo, los 24 efectivos más del Gaula Militar, ya próximamente, ya en este mes de abril, o que dentro del plan 16.000 se destinarán 24 pelotones, que también es a partir del mes de abril que empezarían a llegar 768 nuevos soldados profesionales, más el batallón de combate fluvial destinado a Puerto Leguízamo, que esperamos entonces. Todo esto unido a lo que ha manifestado también el general Salamanca respecto de un incremento la próxima semana, 58 nuevos policías, pero que a mediados de año se tendrán 100 adicionales, más la capacidad tecnológica que se tiene que desarrollar con instalación de cámaras, pues confiamos que también en este tema de la seguridad ciudadana podamos tener avances importantes que pudiéramos evaluar pronto.